gusta que haya mucha gente, movimiento. Bueno, y a todos los que nos están escuchando y que, bueno, no tenemos manera de saber si están, pero que sabemos que siempre están de alguna manera porque nos acompañan. Llega la hora de charlar, de hablar, ¿le parece? ¿Tiene ganas? Sí, de una, vamos. Vamos a hablar entonces con una mujer, la presentamos así. Llegó en una previa de Navidad, un 24 de diciembre. Cantante, actriz, escritora, argentina, como les decía, mujer. Considerada un emblema del rock independiente desde la década del 90, cuando lideraba el grupo de rock alternativo y pop experimental Suárez, hasta nuestros días como artista solista. Hablamos y le decimos muy, pero muy buenas noches. Rosario Blefari, bienvenida al vagón. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, Rosario, y mejor, por supuesto, de saber que podemos compartir con vos esta charla y la estamos empezando. Agradecerte la hora, el tiempo y poder compartir esta charla que comenzamos en este momento. De verdad, gracias. Y bueno, aquí estamos. Bienvenida a este viaje. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo andas, Rosario? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá estoy desde La Pampa, les hablo. En La Pampa estás. Estoy en La Pampa y desde acá les hablo, sí. ¿Qué estás haciendo en La Pampa? ¿Se puede saber? Sí, vine a visitar a mi papá que vive acá. Y bueno, vinimos con mi hija y estamos acá en mi casa también, que es mi casa, ¿no? Por supuesto. Claro. Y pasando unos días acá. Qué bueno. Lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo confluyen dentro tuyo lo cantante, la actriz, la escritora y la creación, digamos. No, fue algo que siempre lo sentí muy natural, digamos, que se mezclara un poco todo y no, casi te diría no definirme en una de las sola de las cosas, ¿no? Después pasó también que más que después, mejor dicho, en el principio de mis actividades, que sentía por ahí una exigencia de definición por parte de los demás o rótulos, ¿no? Sí, la preocupación, esa preocupación también que a veces también es el cariño, no solo la presión de la sociedad, sino simplemente que otro se preocupa y dice, pero ¿qué vas a hacer? ¿Pero vos qué sos? ¿Pero claro. vos qué haces? O también la organización del trabajo, sería como la división del trabajo, como bueno, pero ¿en dónde vas a trabajar de todas estas cosas? O sea, de eso, ¿no? Claro. Bueno, te gusta escribir, te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta saltar, te gusta todo, pero ¿a qué te vas a dedicar, no? Dale, en ese serio, momento. dale, en serio, ¿a qué te Claro. vas a dedicar? Como que hay que elegir, ¿no? Sí, Siempre sí. la cuestión es que uno tiene que elegir. Todo viene encasilladito, ¿no? Ahí viene acomodadito, esto va acá. Y el terror que provoca eso cuando tenés, no sé, 19 años, ponele. Uy, contanos eso, cómo fue todo esto, porque como bien decís, confluía mucho arte en vos, ¿no? Tanto Claro. Sí, el arte por escribir, el arte de la creación musical, el arte actoral. ¿Cómo fue ese manejo? ¿Por dónde empezaste? ¿Cuál fue el más fuerte en ese momento? Porque seguramente uno tiene como una mutación siempre, ¿no? Va descubriendo una cosa o pueden ir a la vez. Por lo menos yo estoy hablando desde mí, ¿no? Sí, voy buscando en vos a ver cómo es la respuesta. Claro. Pero en mi caso pasó por un lado que la escritura como una especie de eje que siempre llevé y que no era lo que tenía, lo que más se relacionaba tal vez con trabajar, sería, ¿no? Como justo de escribir es lo más difícil. De ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo. Claro. Lo más difícil o sea, es lo más invisible, ¿no? Punto. Pero sin embargo para mí fue lo más claro, porque era donde yo podía ordenar todo lo demás, desde mis pensamientos hasta dar origen a una canción o al mismo tiempo al ir leyendo lo que uno va escribiendo. ¿Y qué escribías? ¿Qué escribías por aquellos tiempos, Rosario? ¿Poesía? Sí, escribía de todo, qué sé yo, por ahí un relato. Las pretensiones de un largo relato también, o así una novela voy a escribir, que no, de hecho nunca escribí una novela, pero en algún momento pensé como escribir algo muy largo, claro. Y empecé a escribir y escribir. Tal vez lo que estaba escribiendo eran las diferentes cosas que después se repartieron en las canciones, en los poemas. Después, bueno, poemas sí, escribía poesía, pero no la
¿cómo te puedo decir? Escribía mucho poesía, incluso la organizaba bastante, como si fueran posibles libros, ¿no? Como si hubiera sido ahora, como bien decías vos, en esa época. En un ordenamiento también ahí, ¿no? Claro, un eje, eso, un hilo conductor. Un hilo conductor, claro. La escritura como hilo conductor, eso Exacto. sin duda. Más allá de los formatos que esa escritura podía tomar, ¿no? Sí. Eso aparte. Sí. Sino como para mí misma y después, bueno, también para como autoconocimiento. Exacto. Eso, porque ahí es como vas viendo cuál es tu imaginario, sobre qué hablas vos, cuáles son tus obsesiones, o sea, entonces la escritura, todo eso aparece, como siempre aparece todo ahí, digo. Y por otro lado, desde muy chica, ponele, me gustaba cantar y tocaba la guitarra, había ido a aprender guitarra, qué sé yo, Bien. o sea, tenía como una relación con la música a través del canto y la guitarra, claro, para resumir, ¿no? Claro. Así bien. Y bueno, después también pasaba que había estudiado danzas, entonces y tenía como una cuestión de la educación más formal a través de la danza que después terminó siendo para mí importante, porque aunque no me dediqué a eso, sí. fue como donde más sentí ¿cómo te puedo decir? Donde creé mi responsabilidad con mi trabajo, Ahí sería está, algo ahí así. está. Porque si bien es lo más horrible, digamos, lo más duro, la parte como deportiva o claro. el entrenamiento, todo eso que que la vida de alguien que se dedica es algo re importante, esa voluntad adiestrada, ¿no? De decir, bueno, ahora me pongo a hacer esto y estoy 2 o 3 horas o lo que sea necesario y de enfoco ahí. Perfecto. Hablamos a los que recién se van sumando al vagón con Rosario Blefari, cantante, actriz, escritora, por supuesto, madre, mujer, etcétera. Así que contándonos un poco cómo nació su arte, cómo empezó a nacer ese hilo conductor que ella hablaba. Empezó con la escritura, habló de música, habló de danza, y yo automáticamente me voy a esos tiempos. ¿Qué pasaba en tu casa que había tanta apertura? Vos hacías de todo, tocabas la guitarra desde muy chica, cantabas, ibas a danza y ya tenías la posibilidad de jugar un poco con escribir, ¿no? Con ese juego, o no juego, era como decías vos, una especie de exposición para uno poder ordenarse. ¿Cómo era esa casa, Rosario? ¿Tus viejos la casa te incentivaron mucho o ya venían? Sí, bueno, mi casa en la infancia, digamos, había mucho cariño y respeto por los artistas, eso seguro. Entonces, escuchar discos, escuchar música, la lectura, mis padres no eran intelectuales y artistas, sino trabajadores, no venían del medio artístico ni intelectual ni nada. Entonces, lo que sí sentían era una relación con el arte personal, qué sé yo, como de cariño, o sea, de sensibilidad natural, sería por escuchar una canción y prestarle atención, o comentar algo de la letra, o cantar mientras hacemos algo, o no sé, escuchar un tango con mi papá, o cantar una canción con mi mamá, era como normal. Y después, nada, yo me crié en Bariloche, de mi infancia, y no teníamos televisor, entonces qué lindo, sí. Era como el entretenimiento también, como que cubría eso, como que el momento Te llevaste la mejor parte de la vida de tus viejos, en parte, ¿no? Porque ellos laburando, pero siempre del lado del arte, y vos con tu tiempo disfrutando de los discos que ellos se compraban, de los libros que había en tu casa, ¿no? De esa libertad que está muy bueno que pase también. Sí, estaba bien ese primer momento, eso que te digo, es cuando era chica. Sí, porque son las primeras, son las primeras herramientas que uno empieza como a vivir dentro de su casa, y que haya un disco, eso que contabas vos, nos llega a varios. Sí, que haya momentos de placer y de encuentro familiar alrededor de la música, y siempre es algo grato, qué sé yo, es mucho mejor que obviamente, no sé, poner la tele y a todo volumen y con el noticiero y
y nada, eso y comer tomando el noticiero, ponele. Claro. Yo creo es mucho mejor estar escuchando música, Tal seguramente. cual, sin lugar a dudas. Y Y bueno, nada, y además en general la música que escuchábamos, que eran tangos o música litoraleña o folclore, era siempre música donde la letra, por ejemplo, era muy importante, o sea, le prestábamos atención a eso. claro. Entonces eso también me parece que tiene que ver con el gusto por la palabra y por el escribir y por escribir canciones. Y Rosario, ¿cuánto tiene que ver la autogestión dentro de tu vida? Y bueno, tiene todo que ver porque así hice todo, eso seguro. Tiene que ver con que la ganas de hacer las cosas me impulsaban a ver cómo poder hacerlas y no esperar que otro lo hiciera por mí. Y al principio cuando, no sé, no sabía nada ni yo ni mis compañeros de banda o de lo que fuera que estuviéramos haciendo, o de obra de teatro, no sabíamos, no se hablaba de la autogestión, o que yo veíamos sí a los que eran más grandes que nosotros, cómo hacían las cosas, y había ya antecedentes, porque no sé, ponele, yo era chica en los 80, iba tenía 19, 20, 21, esa edad, iba al paracultural, por ejemplo, y veía a los más grandes como podían ser, eran muy organizados, los del club de clano, ellos eran muy organizados con sus funciones y como grupo, o sea, cualquiera que actuaba o tocaba y estaba en ese ambiente under, eran, por lo menos la visión que yo tenía era de personas muy trabajadoras, Claro. eso, ¿no? Sí. Pero todos, o sea, Batato, que yo iba, hacía sus performances o sus monólogos, eran como muy prolijos en el sentido de la autogestión. Justamente pasa que no tenía esa palabra. Claro, era. Saber que bueno, hoy actúo acá a tal hora, este es mi vestuario, estos son mis objetos, escribí este nuevo monólogo y lo voy a probar, llego a las 9, tengo que actuar, llego a 2 horas antes para prepararme. O sea, yo de más chica veía como los que eran un poco más grandes o estaban más adelante que yo en lo que hacían, que eran así bastante responsables, eso, como responsables de su propia de su propio arte, de su propio trabajo, sí, no eran personas que estaban que iban, o sea, si bien también yo he ido a castings y muchos de las personas que estaban conmigo iban a casting, y hoy podría ir si quisiera también a un casting, no tiene que ver con no hacer nada, que no participar de proyectos de otros, pero sí no esperar que eso pase solo o que sea eso lo único que puede pasar, como que otro te contrate participar, que otro te haga grabar un disco, que otro, porque ahí sí dependés como de la curaduría de otro, de la gestión de otro, de las decisiones y el gusto de otras personas. Entonces bueno, de esa manera es como lo que hoy se llama autogestión. Para mí era como, bueno, la forma de hacer las cosas, nada más. Claro, mucho, siento como mucha curiosidad, ¿no? Mucho movimiento, ganas, pilas de romper miedos, ¿no? De ir a avanzar, ¿no? Como esto es lo que tengo, sea mucho, sea poco, pero es mío, entre comillas el mío, pero voy, confío, ¿no? Exacto, sí. Después cuando en la década siguiente, que cuando ya yo tenía mi banda, Guillermo Suárez, y ya soy madura, digamos, ya soy más segura, ya sé lo que quiero, estas son mis canciones, y en ese momento, bueno, todo eso que yo había visto, o esa forma de hacer las cosas, también era como que ¿cómo te puedo decir? Se aceitaba o se hacía posible, y también por cosas del contexto, qué sé yo, cosas que se podía grabar un disco, lo podíamos fabricar nosotros, cosas que antes era más difícil fabricar un disco. Entonces, claro, eras la productora y la artista a la vez, y de repente cuando te tocó hacer trabajo con productores, vos también sabías el laburo del otro. Esa combinación de haber sido, te haber ayudado mucho a vos, esos primeros pasos que diste a tu manera, a todo pulmón, ¿no? Cuando llegó la hora de trabajar con otras gentes, sí, compartir pero eso
Sí, tal cual, pero te quiero decir que también cosas del contexto, de cómo iba cambiando la historia desde lo económico, la tecnología, bien, digo, bien. Con la llegada al grabar, ¿no? Sobre todo. Eso te digo, de los eso 80 a los 90 hay un cambio enorme. un salto tremendo, que en los 80 los que eran mis mayores, digamos, o mis hermanos mayores de la escena, no podían grabar un disco si querían y no los elegía un sello o algo. Era un sueño. Podían hacer un cassette, ponele, claro. Eso sí, pero no podían hacer un disco. Entonces cuando se pueden empezar a fabricar los discos, y incluso las fábricas de CDs aceptan fabricar pequeña cantidad, también eso tiene que ver. Cuando aceptan que eso se puede hacer, vamos a hablar, y nosotros con las dueñas de la fábrica de CDs, y les decimos, bueno, queremos grabar, no sé, podemos sacar 500 y después 500 o 1000, no sé, pero una cantidad que no fueran las que sacaban los sellos grandes, que no sé cuál sería, pero no era 1000, seguro, era mucho más que eso. Entonces cuando se acepta eso, se puede hacer eso, bueno, también eso tuvo su importancia, porque si no se hubiera podido hacer discos independientes de esa manera. Claro, estamos hablando con Rosario Blefari. ¿Y dónde estás hoy? ¿O dónde estás ubicada? Sabemos que tenés una banda que se llama Sue Mont, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y sí, así es. cómo va ese proyecto? ¿Sacaron el disco, no? Sí, hicimos un disco que salió a principios de este año, lo presentamos en Niceto, y bueno, ahora grabamos algunos temas más, hace un mes atrás, estamos terminando de grabar, o sea, estamos grabando más guitarras y las voces y todo eso, y vamos a tocar en septiembre. Bien. En septiembre ya vamos a volver a tocar. ¿Y en septiembre dónde? En Martes Indigente se llama, que es en Niceto también, pero eso, justo se dio la casualidad, no sé. Bueno, buenísimo. Es el último martes o el tercer martes de septiembre. Bueno, no me acuerdo el número, 20 no, pero algo. más cerca de la fecha nos contactamos y ahí volvemos a hablar. Dale, si genial. Bueno. ¿Cuál es la diferencia que crees vos entre tu paso solista y ahora volver con una banda, con un grupo? Creo que deben ser caminos muy diferentes, ¿no? Sí. Bueno, el momento de solista fue un poco accidental, porque en realidad yo pensaba seguir en realidad con Suárez y no tenía planes de ser solista, ni me planteaba incluso esa etiqueta. No era algo que estuviera en ningún plan mío de nada. Mi plan siempre es que tengo más canciones y las quiero tocar, siempre me pasa eso, y las quiero grabar. Ir para adelante, ¿no? Claro, se me juntan las canciones y en ese momento yo no sabía que no importaba tanto, digamos, en qué vehículo seguían mis canciones. Yo pensaba que seguían con Suárez porque era la banda que tenía. Pero bueno, la banda se desarma y había empezado como un proyecto paralelo para grabar más canciones, en realidad más rápido, y eso se transformó en un proyecto solista. Y cuando se terminó eso también fue de alguna manera un poco accidental, porque qué casualidad, cuando se cumplieron 10 años, que es más o menos lo que había también, 10 años, más o menos no, justo lo que había pasado tocando con Suárez, sentí como que se agotaba también la forma de trabajo, no sé, algo como una responsabilidad o un peso del nombre, no sé, algo me empezaba como a fastidiar también. Claro. del ser solista, que era algo que tampoco yo había elegido. Y bueno, dije, ¿por qué no armo una banda si en realidad no es irreversible esto, no es banda solista muere, no sé, claro. Pues, pero no, eso, o sea, ¿por qué no puedo ahora hacer una banda también? ¿Y cómo fue ese armado? Bueno, pensé en que con quiénes me gustaría tocar, y recordé las veces que había visto músicos tocando, cruzándonos en fechas, que es el momento donde uno ve mejor a un compañero músico tocando, porque lo ves también en cómo se prepara para salir a tocar, cómo termina de tocar, qué hace. Claro. O sea, sin querer le ves todo como el arco desde antes de tocar hasta después de tocar, ¿viste? Entonces eso es muy importante para ver cómo esa persona con la que podés trabajar puede llegar a ser. No solo el momento del escenario o escuchar la grabación.
Entonces recordé a quiénes había visto y había pensado, cómo me gustaría tocar con esta persona. Y bueno, así fue que recordé a Gustavo Monsalvo, que las veces que había compartido alguna fecha con el Mató, además que me gustaba cómo tocaba, me había gustado cómo era en todo ese arco. Y lo mismo había pasado con el baterista de Los Reyes del Falsete, que es Tifa. Y bueno, a Marcos no lo conocía, que es el bajista de Semon Mont, pero bueno, les pregunté a los chicos si se les ocurría a alguien para el bajo, porque no tenía nadie en ese lugar. Y Gustavo me dijo de Marcos, que también tocaba el bajo, aunque toca la guitarra en la banda Bosques. Y bueno, no me encontré, lo conocí y me cayó bien. Marcos Díaz, ¿no? Marcos, sí. Y bueno, eso, así fue. Bueno, buenísimo. La verdad que te queremos agradecer por darnos la oportunidad de escucharte, de que compartas un poco tu camino y buenísimo de todo el impulso que tenés y lo que fuiste generando y lo que vas generando, y agradecerte desde acá, desde el vagón. Bueno, gracias a ustedes por el interés de llamarme y todo. Buenísimo, vamos a escuchar un tema de... Antes, recomendar también... Recomiendo entonces el libro de poesías de Rosario Blefari, La música equivocada, editorial Mansalva. Lo pueden conseguir. Lo tenés también en tu mano. Lo tengo en mi mano, Rosario, por eso. Bueno. Que no quería dejarlo pasar. Y felicitarte, muy lindo. Gracias. Y aprovechamos y vamos a pasar un tema de Sue Mont, Lejos. Así que, Rosario, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Muchas gracias por el tiempo, por la buena onda, la predisposición, lo mejor. Bueno, gracias a ustedes también, que les vaya muy bien con todo. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba, un beso gigante, Rosario. Pasaba Rosario Blefari, aquí en el vagón. Nos vamos a escucharla. Sí, ¿cómo que no? Con Lejos, Sue Mont. Vamos.